Estamos con Juan Cruz Taborda Varela, el hombre que nos trae las historias del Cordobazo, y hoy con un invitado muy especial. Te digo que por favor me lo presentes vos. Especialísimo, especialísimo, porque sabemos bien lo que significó, lo que representó el Cordobazo, quiénes lo protagonizaron, los trabajadores y los estudiantes. Y estamos con Carlos Escrimini, presidente de la Federación Universitaria de Córdoba de aquellos días. Un gustazo tenerte acá, Carlos. La verdad que un verdadero placer. Me voy a levantar, por todo voy a saludar a Carlos. Una alegría tenerlo acá, un orgullo. Que estás en Córdoba porque, no solo porque se cumplen los 50 años del Cordobazo, sino porque hoy presentas tu libro a la tarde. Sí, esta tarde presentamos el libro a las 18 horas en La Piojera. Y se llama El Cordobazo y el Santiagueñazo porque tuve la suerte o el destino de haber participado en los dos. En uno como protagonista y armador junto con Tosco y los otros dirigentes sindicales, y en la otra me tocó participar en una cosa muy particular que fue el salvataje de una mujer y otros hombres que estaban atrapados por el fuego cuando se incendiaba la Casa de Gobierno. Eso motivó a que me sacaran fotos, tapas de noticias y después me acusaran con eso de que yo había sido el incendiario. Se utilizó para expulsarme de la Cámara de Diputados cuando ganamos, con un partido que creamos, Memoria y Participación, posteriormente al santiagueñazo, con testigos falsos, inventaron y no me dejaron asumir. Pero bueno. Bueno, esa es parte de la historia del libro, pero la primera parte habla del Cordobazo. ¿Cómo podrías graficar o explicar cómo estaba configurada la Federación Universitaria de aquellos años que vos presidías? Bueno, nosotros en la clandestinidad hicimos asambleas por todas las facultades y salí electo el presidente, el secretario era Panchito Delgado, el hijo va a estar hoy día en la presentación, y en una alianza con el MNR, el Partido Socialista Popular de esa época, que dirigían Ciencias Económicas, me eligieron a mí. Y bueno, la FUC dirigió 68, 69, 70, 71, y Tosco nos invitó a través de Canelles, que era el contacto que tenía con los estudiantes, a que participáramos en el Cordobazo. Nos contó en Luz y Fuerza cómo se venía preparando todo, cómo era el acuerdo con el Pío Torres, con abandono de tareas. Y era un viejo sueño de la izquierda hacer un paro con actividades, con abandono de tareas y no el matero, dominguero, que los obreros se quedaban en su casa y no pasaba nada más que el Carlos, paro. esto que usted nos está contando, ¿cuántos días antes ocurrió? Porque me parece que da la pauta entonces de que espontáneo tuvo poco el Cordobazo. No, a ver, nosotros sabíamos que Tosco estaba discutiendo en la CGT con el Pidio que no querían hacer con abandono de tareas porque Bandor y la CGT Nacional hacía de 48 horas. Esa discusión se venía llevando casi desde el 14 de mayo, que es cuando los apalean a los obreros de Esmata en el Córdoba Sport Club. Una gran asamblea que hay. Sí, y ya el cuerpo de delegados en el cual nosotros influíamos, a pesar de que el Pidio dirigía el Esmata, el cuerpo de delegados había mucha bronca por eso y entonces se estaba fogoneando el paro activo con abandono de tarea. Había tironeos distintos y cuando se logra convencerlo, cuando Tosco le habla por teléfono al Pidio, en una revista de los 70 el Pidio Torres dice: yo estoy seguro que Tosco hizo así cuando me habló por teléfono, porque no se llevaba nada bien. Y el mismo Tosco se resistía a hablarle, pero bueno, ahí estaba el flaco Canelles, que siempre lo acompañó, del Partido Comunista, un viejo militante de la construcción, que le costó convencerlo a Tosco, pero le hablaron por teléfono. Tosco le habló por teléfono y lo convenció definitivamente, porque las bases estaban muy calientes, también eso se dio. Bueno, cuando se hizo el acuerdo ya nos llamó, habrá sido 3 o 4 días antes que nos dijo, se armó. Y nosotros, bueno, los estudiantes siempre estábamos preparados porque veníamos haciendo actos de lámpago y ocupaciones del barrio Clínica permanentemente. Ahí nomás convocamos asamblea facultad por facultad y más o menos sumamos como 10.000 estudiantes en asambleas de distintas facultades. La de medicina fue la más grande, en la que yo militaba. Alquilamos un megáfono en la Casa Luzfeld para esa asamblea, como 3.000 estudiantes. ¿Y 10.000 en total? 10.000 estudiantes participaron en distintas asambleas. Un número increíble, ¿no? Altísimo, En todas las facultades. Perdimos solamente en 2, en filosofía y en arquitectura. ¿En filosofía perdieron? Sí, porque ellos eran lo que de la nueva izquierda o ultraizquierda que llamábamos nosotros. Ellos hasta el momento desconfiaban de Agustín Tosco,
porque como Agustín Tosco estaba muy rodeado por el Partido Comunista, ellos creían que Tosco era comunista. Tosco no era del partido, era un marxista que tenía muy buenas relaciones con el peronismo, con Atilio López en particular, y con los radicales, porque era muy amigo de Elía. Entonces Tosca era el factor de unidad más amplio. Él era marxista en su interpretación y por eso entendía que el paro tenía que ser activo y con movilización. Esas dos facultades votaron en contra y no fueron. No fueron. Después de qué agrupaciones eran en ese momento? El PCR, que dirigía sus agrupaciones. Ayer un estudiante que en su momento era del secundario recordó que era la TERS, o sea, todo el trotskismo, que después fue PRT, ERP, ¿no? Todos esos sectores, que incluso después fueron Citrac y Citram. Claro. Pero también los dirigentes de Citrac y Citram, lo cuenta el gran compañero que es Macera, un hombre muy humilde, pero que fue un gran dirigente de esos sindicatos. Él cuenta que hasta el Cordobazo no sabía ni quién era Tosco ni Torres. No tenía idea. Estaban al margen. Sí, es más, los obreros de Fiat, hasta el Cordobazo recibían a su máximo dirigente que era de derecha y lo aplaudían. No tenía idea. El mismo Macera cuenta una anécdota muy linda. Él dice, a mí Sergio Villarruel me hace una entrevista y me pregunta, ¿usted es trotskista? Yo no tenía idea de lo que era el trotskismo, dice. Yo soy clasista. Y me salió eso porque yo escuchaba la palabra. Bueno, ¿para qué habré dicho? Dice. Al otro día estaba lleno de estudiantes de filosofía del sindicato. Qué divino. Lo habían ido a buscar, claro. Y es cierto, lo rodearon y lo influenciaron muy mucho a ese sindicato. Y los estudiantes, si usted tiene que decir el rol que jugaron, teniendo en cuenta lo que fueron las distintas columnas que iban bajando, que se iban encontrando, en esa logística que ustedes armaron con Tosco, con el Pío Torres, ¿qué rol le adjudicaron a los estudiantes? Bueno, muy inmediatamente se encontraron las columnas estudiantiles con la de los obreros. Por eso no estoy de acuerdo con Lucio Garzón Macera, que siempre opina que cuando los obreros derrotaron a la policía recién aparecieron los estudiantes. Eso es una mentira, ¿no? Porque nosotros... Una de las polémicas del Cordobazo, claro, podemos decir, sí, ¿no? Sí. No, la arma él, porque nadie discute el rol de los estudiantes. Es más, tenemos el antecedente de que el sindicalismo, el 66 y el 67 nos dejaron solos los estudiantes luchando. Y teníamos Pampillón, Cabral, Bello, muertos en las calles, luchando contra la dictadura, con ocupaciones de Barrio Clínica un montón de veces, oscurecimiento y batalla con molotov desde los techos. Ese es el antecedente donde los jóvenes obreros empezaron a practicar lo que después fue el Cordobazo. Sin el rol de los estudiantes durante 3 años, no sé si el Cordobazo hubiera acontecido. Claro, sin la clase obrera, imposible pensarlo. Sin la columna de Esmate y el Pío Torres, imposible pensarlo. Pero sin Tosco, nadie piensa, porque hubiera sido un paro dominguero y no hubiéramos estado en la calle. ¿Hubo realmente entrenamiento para estar listos para ese 29? Bueno, entrenamiento nosotros lo veníamos teniendo, como te digo, desde el 66. No te olvides que en el 66 se pintó en el Barrio Clínica, Territorio Libre de América, como si fuera Primer Cuba. Territorio Libre de América. El entrenamiento de nosotros en hacer molotov, Miguelito, cerrar las calles, barricadas, todo lo que se repite en el Cordobazo lo veníamos haciendo. Permanentemente. Ahora, como lo del Cordobazo, nunca, ¿no? No, eso es... ¿Y usted imaginaba que iba a ser así o cómo se desata la...? No, todos imaginábamos que estábamos metiendo los ingredientes para un locro, pero nadie podía imaginar, aparte, que hubiera tanto apoyo ciudadano, porque la clase media, uno revisando después el porqué, la clase media que mandaba a su hijo a la universidad y que había votado Elía, estaba recaliente también, entonces no tuvo duda en apoyarnos con todo. Yo digo que sin el apoyo de la clase media, de los universitarios, los obreros solos no hubieran logrado esto, hubieran sido derrotados por la policía. También marcás que el Cordobazo marca un hito en la idiosincrasia argentina, genera un giro a la izquierda, que es lo que la hipótesis de tu libro, ¿no? Sí, yo afirmo eso revisando todo. Nosotros que tenemos, yo tengo 75 años, cuando nosotros vinimos a estudiar aquí y antes del Cordobazo, sabemos cómo pensaban nuestros padres. La Argentina tenía un pensamiento mayoritario, conservador, tanto en el radicalismo como en el peronismo. Aquí cuando venía Alfonsín a Córdoba, el radicalismo local, que fue siempre conservador y lo sigue siendo, no lo recibía bien. Alfonsín se entrevistaba con los muchachos que en esa época no eran franja morada, eran radicales, pero eran muy radicalizados, más bien anarquistas,
y nosotros, todos los estudiantes de la FUC, y hablábamos con Alfonsín y él se sentía bien con nosotros, no con los Angeló y todos estos balvinistas que los repudiaban, ¿no? Entonces, nosotros conocemos cómo era el pensamiento dominante, el sentido común de la sociedad argentina. Lo quería De Gaulle, a Kennedy, y Estados Unidos era el ejemplo máximo a seguir, ¿no? Pero después del Cordobazo, nadie puede pensar que gane Cámpora, que a la asunción de Cámpora venga Allende, Dorticós, presidente de Cuba, el vicepresidente de la Unión Soviética, ¿no? Y que la juventud maravillosa no hubiera surgido sin el Cordobazo. Esa playa de esos millones de jóvenes que después, aún siendo hijos de gorilas, se hacen peronistas porque ser gorila y garca no era la moda en el mundo y menos ahora, en esa época. Se hacen montoneros, ERP, todo después del Cordobazo. Si vos te fijas en la fecha de fundación de ERP y Montonero, es exactamente al año del Cordobazo, y los dos fundamentan en su acta de fundación que el Cordobazo ha sido el llamado a la guerra popular revolucionaria. En este libro también yo analizo eso. Esa es una equivocación de la interpretación. Y es paradójico porque la mayoría de los que forman parte de los que eligen la lucha armada son los que no estuvieron de acuerdo en ir ese día al Cordobazo. Entonces luego no habían ido, no apoyaron, no fogonearon ese día el Cordobazo, pero después interpretan que era el llamado a la guerra revolucionaria. Esa disociación, ese error de interpretación hace que se cierren los caminos políticos en la Argentina, porque inmediatamente al año del Cordobazo ya todo era mucha violencia. Y no había espacio para la política. Carlos, ¿cómo fue su derrotero después del Cordobazo, las horas después del Cordobazo? ¿Cómo fue? ¿Pasó la clandestinidad? ¿Cómo hizo esquivar el cerco policial? ¿Cómo fueron sus horas posteriores al estallido? Yo desde el 66 siempre estuve clandestino. Aquí está mi compañera esperándome. Hace 51 años que estamos juntos. Vivíamos cambiando de casa todos los años. Una sola vez que me demoré por atender un consultorio en el barrio Tranviario, porque la gente me pedía que me quede, me demoré 1 año y medio y ahí me encontraron y me detuvieron en el D2. Pero siempre fue clandestino y después empalmé el pequeño periodo de Cámpora, ahí estuvimos legales, pero después vino el Navarrazo y la Cabane, que es la derecha del peronismo, ¿no? Nos convirtió en clandestinos. Así que te vas acostumbrado a andar a las escondidas. Siempre. Y en el 76 huí, pero llegué a Santiago con un gobierno de Juárez que también era la derecha del peronismo, como la Cabane, y tenía el jefe de seguridad, era Musa Azar, un asesino confeso. También andábamos cruzándonos con esa gente, ¿no? En verdad no conozco, yo no estoy acostumbrado ni ejercitado para la democracia. Este es mi gran problema, porque nunca pude, a mí después del santiagueñazo me dejan diputado y no me dejan ni asumir. O sea que... un hijo que ha vivido todo el autoritarismo de nuestro país, ¿no? Así la persecución. Ni votando ni cuando me votaban. Casi no creo en eso. Estoy seguro que la democracia está secuestrada por el poder financiero, ¿no? Sí, no la vivimos. Esa es otra discusión, sin duda. En el libro, entre tantas anécdotas que contás, siempre te hago hincapié en esta cuestión de Toscu y las boleadoras. ¿Cómo fue su historia? Bien, nosotros teníamos un curso de ingreso, de preparación a los estudiantes para que pudieran ingresar en el 70 y lo hacíamos en el local de Luz y Fuerza. Toscu nos prestó todas las instalaciones. Y de allí marchamos al hospital de clínica, lo tomamos, nos reprimieron y de ahí tomamos el barrio y nosotros queríamos hacer mucho despelote y publicidad para enfrentar al curso de ingreso limitacionista que había. Y lo logramos, pero para eso nosotros necesitábamos, como después nos desocupaban del hospital, ocupar el barrio de clínica y había que oscurecerlo. Entonces le pedí a Agustín que preparara unas boleadoras de cobre muy grandes que se tiran y hacen cortocircuito en los cables de alta tensión. Eso teníamos que hacerlo en la Colón. Le pedí, y cuando estaba en una asamblea ahí en el Luz y Fuerza, mete la cabeza Tosco y me dice, Scrimini, vení. Y me llama a su despacho y me dice, mirá, es muy peligroso arrojar las boleadoras, van a saltar chispas, puedes quedar ciego o quemarte,
y aparte es un delito federal. Lo voy a hacer yo personalmente, elegí un compañero de seguridad tuyo y vamos juntos. Entonces nos llevó en el jeep, el chofer, él y yo y el negro de Justo, que era del MNR del socialismo, al cual yo le tenía gran estima y era un tipo vaquiano. Y cuando llegamos al barrio Clínicas, paró 2 cuadras antes de la Colón y se bajó él con el chofer a ver cómo venía la mano. No volvió nunca, la policía lo encontró y lo detuvo, estuvo 2 días preso el pobre, por nuestra culpa. Y nosotros quedamos arriba de las boleadoras que eran enormes en el asiento de atrás y no sabíamos qué hacer. Y la policía pasaba, por suerte el jeep no tenía el logotipo del sindicato y no se dieron cuenta. Entonces le dije al negro de Justo, tenemos que rajar de aquí con la boleadora porque esto es una bomba de tiempo. Si nos pillan a nosotros, aparte lo incriminaban al gringo en un delito federal, o en el intento por lo menos. Y entonces salimos arrastrando esa boleadora enorme por las calles del barrio Clínica y encontré la casa, una pensión de una compañera y la metimos ahí en la piecita de ella, al costado de la cama. ¿Y nunca más supiste nada de las boleadoras? No supe más. Carlos Escrimini, muchas gracias, es un placer haberlo tenido por aquí. Invitemos hoy a la Sabia Tarde en La Piojera, ¿verdad? Así es, presentación de tu libro, vas a estar con algunos camaradas de la época Sí. que te van a estar haciendo el aguante ahí en la presentación. Va a haber ancianos y jóvenes. Como De corresponde, todo. Sí. que se crucen todas las generaciones. Gracias nuevamente, Carlos, por la visita. Muchas gracias a vos. Gracias, Carlos. Con el saludo del hombre, protagonista directo del Cordobazo, Juan Cruz. Nos vamos a la pausa. Seguro, y nos seguimos viendo en esta El miércoles programa semana. especial, doble, ¿eh? Seguro, seguro. Pausa, ya venimos.